making a big mistake. He's only a kid. Dad, I haven't done anything. Psicología para normies. Bienvenidos un día más a Geekología para Normies, el podcast que pone a tu alcance todos estos temas de la cultura geek que tanto nos gustan. Como siempre decimos, no somos expertos en nada, pero sí que nos apasionan muchas cosas. Y el día de hoy, Constanza Moya y yo venimos a hablar del tema del momento. Si entras a Instagram o TikTok a ver cualquier cosa, te va a salir un reel de esta serie. O es nada si más y entras nada a menos. Netflix, porque Netflix la está Te promocionando la ponen por sobre ¡pum, todas pum! las cosas. Sí, correcto. Sí. Entonces estamos hablando de la serie Adolescence o Adolescencia, una serie británica que ha llamado mucho la atención por varios aspectos. Tienes un aspecto técnico muy interesante, que incluso hasta los que no saben mucho de cine están hablando de esto, y pues el mensaje que está llevando la serie, que incluso lo están comparándolo con el, vamos a llamarlo, el nuevo Bebé Reno, o sea, que fue como la serie que impactó Sí. a principios del año pasado. Sí, tenemos que indicar que esta serie, referente a la comparación que hace con Bebé Reno, es por una parte psicológica y también por el boom y la tendencia que está Correcto. dentro de las redes sociales y dentro de Internet, como una serie que ha llamado mucho la atención. Incluso es una serie que no ha tenido tanta promoción, y fue de repente que lo estrenaron en Netflix y la gente empezó a hablar de la misma, principalmente los críticos, tanto de cine como de series, de televisión, y fue enfocado a lo que es la parte más de otras carreras profesionales, tales como la psicología, la psiquiatría, la sociología y la educación. Y la serie hace algo muy bien y muy inteligente, que es que mete todos esos conceptos de lo que tú estás hablando y muchos temas polémicos, digamos, en 4 capítulos. Por lo tanto, es muy fácil de ver. Cualquiera que esté interesado agarra y dice, ay, ¿y de qué es esto que están hablando? Y se encuentra con una serie de 4 capítulos y la ve en una tarde. Entonces, eso facilita muchísimo el hecho de que se haya vuelto tan famosa en el mainstream, por decirlo así. Correcto. Y bueno, debo decir, obviamente tiene sus cosas, no podría decirte que es una serie perfecta, pero la crítica dice que tiene vamos a llamarle 99% según Rotten Tomatoes dentro de su Tomatier. Pero la audiencia, que muchas veces pasa esto, que de repente a la audiencia no le gusta porque tú sabes, los críticos se ponen con el arte artístico y la cosa, Correcto. pues la audiencia le da un 78%. Entonces es bastante. Hay una diferencia, pero igual sigue siendo una serie de calidad. Sí, ambos son altos, es el Sí, punto, porque cualquier cosa que esté por encima de 70 se puede considerar muy algo alto. bueno. Correcto. Vámonos al caso de los Anillos de Poder. En su momento tenían como 80 y pico en la audiencia, en los críticos, pero un 10 en la audiencia. Entonces, es más o menos para Y ponerlos todos en sabemos contexto. por qué. Deberíamos hacer Sí. otro capítulo odiando los Anillos del Poder este año, aunque no va a salir temporada, pero para no perder la costumbre. Sí, exacto. Hacemos un capítulo que sea Anillos de Poder, Emilia Pérez y Blancanieves. Oh, no. Oh, por Dios. No, pero espérate. Tú quieres que nos dé, nos dé cáncer. Exacto. A mí me va a dar cáncer de oído, cáncer de ojo y cáncer de lengua y de diente. Me dio ¿sabes? cáncer en los juro. ovarios. Y no Ovarios no tengo. tiene. Pero bueno, Entonces, volviendo al tema. Adolescence o adolescencia, ¿de qué trata? Esto está englobado o esto cubre al protagonista, un niño de 13 años que se ve involucrado en el asesinato de una compañera de escuela. ¿Ok? correcto. Como dijo Moya, la serie tiene 4 capítulos y cada capítulo está muy bien definido en el tema en que trata. El primer capítulo trata acerca de lo que es la captura de este niño en sí en base al asesinato que realizó. Del cual se le acusa. Porque Del cual se le acusa. Algo muy importante en el primer capítulo es que él está siendo acusado solamente. Correcto. En este momento. Exactamente. El segundo capítulo abarca acerca de cómo es el ambiente escolar, educacional de este joven. El tercer capítulo abarca el origen del por qué pasó esto. Y el cuarto capítulo abarca acerca de cómo afectó
la parte familiar. Esto es algo que me gustó mucho de la serie porque están muy bien definidos los capítulos y no se aíslan del tema que quieren tratar. El primer capítulo, una de las cosas que resaltó, que indicó Juanse, es la parte técnica de cómo se Sí. grabó esta serie. Es un solo plano secuencia. Exacto. O sea, si quieres, para no, porque creo que podemos rayar en spoilers y Ujú. todavía no estamos en el minuto preciso del En el spoiler. minuto de los spoilers. Vamos primero con una parte un poco más técnica, Ok, ¿vale? Que es el cómo se hizo. claro. Es una serie que es muy limpia. Un director que ya tiene una película entera hecha en plano secuencia que se llama Boiling Point, que es con el mismo Peter Graham, que es el padre de Jamie en la serie. Un tipo que yo no había visto en mi vida, pero qué pedazo de actor. Me parece que está tan bien hecho. Si eres amante del cine, puede ser un distractor. Porque preguntas cómo hicieron esto. Sí. Entonces, de hecho, ver el trascámara es una delicia. Sí, una de las Entonces, cosas que se recomienda, luego de que vean la serie, sí. vean el trascámara de cómo se realizó. Es una cosa increíble, Aquí les hago, impresionante. más o menos para seguir dándole un poco al tema técnico, la serie entera tuvo una preproducción de muchísimos meses donde se hacían ensayos, pero los ensayos, tú dirás, para los actores es como una obra de teatro. Pues sí, es como una obra de teatro, no tiene demasiada diferencia. El problema está en coreografiar a todo el equipo técnico que tiene que estar llevando las cámaras de un lado a otro. Una persona que tiene una cámara en una habitación y luego la pasa por la ventana a otra persona que está montada en una escalera o en un andamio y del andamio baja o se la van, o sea, hacen un relevo con esa cámara. Tuvieron como 15 cameraman. Y además, desde el punto de vista actoral, esta situación lo hace infinitamente más complicado. Y decir Claro. que es como una obra de teatro es terriblemente, o sea, sé que no es Sí, tu opinión, pero el que tuviera esa opinión disminuirlo. sería terriblemente reduccionista. Sí. Porque es que no es una obra de teatro. Cuando tú tienes la cámara aquí, eso es una Ujú. diferencia fundamental con las obras de Sí. teatro, porque en las obras de teatro tú entras, sales de escena, haces otras cosas, bajas el telón, hablas, te metes en lo que estás haciendo, te equivocas y no te salió hoy como te sale mañana, Ujú. Correcto. improvisaste algo. No puedes hacer eso en esta serie en donde cada una de las escenas está tan cronometrada, en donde si sales aquí tienes que salir aquí porque el de la cámara está ahí, porque el de las luces está ahí, o sea, tienes que hacerlo todo. Cada vez que esa Bueno. escena completa se hace, todo tenía que salir perfecto. No, Pero Correcto. además, desde el punto de vista de los actores, una escena que te tardas 30 minutos en grabarla es durísima. Porque tienes que estar en personaje durante todo ese tiempo, acordándote de tus líneas. Además, estos actores en sus escenas representan un rango de sentimientos tan grande. sí, Hay una escena en donde un personaje, que cuando ya vayamos a los capítulos más a fondo, veremos cuál es. Hay una escena donde un personaje está hablando con una persona tal, y de repente cuando esa persona se va y se encuentra solo, se echa a llorar desesperado. Y uno dice, Dios mío, este tipo Sí. no Sí, pudo sí, sí, hacer 2 tomas en donde estaba hablando con ella y luego entró en papel para desesperarse Total. y llorar. Es la misma toma. Claro. Y eso hace que sea tanto más complicado para los actores. sí. Es Hay- una hay- presión, es una presión bastante grande porque prácticamente tienes muy pocas oportunidades o casi nulas de equivocarte. Correcto. Por eso Nulas, existe, nulas. No puedes equivocarte. Mira, exacto. Y obviamente, quizás se habrán equivocado y habrían que tenido que hacer nuevamente la escena. Porque si es un plano secuencia, imagínate, es Claro, volver y a es que hacer nuevamente la escena. la consecuencia de equivocarte en esa situación es mucho mayor también. Es Porque una te presión muy equivocas a grande mitad para de el una actor. escena de 30 minutos. claro. No, y no solo eso, sino que ellos tenían la opción de grabar solo 5 intentos al día. ¿Viste? Y gracias a Dios, el universo, lo que le quieras decir, los 4 capítulos salieron en un día de rodaje. El Maravilla. primer capítulo salió en el primer intento. Segundo, tercero y cuarto salieron en el quinto intento. Ya estaban reventados. Claro. Imagínate cuánto habrán practicado en esos ensayos Claro. que tú dices para poder hacer solo 5 tomas Mira. en un día. Y mantener ¿sabes? el personaje. No, Cuando, pero es que, y de una situación bastante Mira, cruda, Hemos hablado en delicada. este mismo canal que este tipo, el de The Shining,
devolvía la escena 60 veces porque no Correcto. conseguía lo que quería. Mira, hay una Kubrick. escena en el capítulo 3, en donde ya era la quinta vez que grababan y al niño se le sale un bostezo. A Owen Cooper se le sale un bostezo. Y él dice que se le fue el mundo. Y la psicólogo le dice, te estoy aburriendo en Wow. personaje. Y ahí el chamito clicó y entró en personaje otra vez. Sí. Y quedó perfecto. Sí. Entonces, le preguntaron, ¿pero ustedes tienen margen para poder improvisar? Y él dice, sí, nosotros teníamos libertad hasta cierto punto. O sea, nosotros teníamos que poder llegar del punto A al punto B siguiéndonos como que una especie de guión emocional. Ujú. Pero había muchas cosas que les tenían permitido porque, bueno, evidentemente es una hora y es un proceso donde tú te estás metiendo mucho en el papel. El responsable Claro. del casting para buscar a los actores hizo un trabajo impecable, porque buscó unos actores tan profesionales. Y por lo que tú estás comentando, de que hay capítulos en donde hicieron una toma, otros 2 tomas, otras 3 tomas, esto te demuestra la calidad actoral que nuestros espectadores que nos están escuchando, ustedes cuando vean la serie, si ven la serie, van a decir, qué casting tan increíble y tan profesional. Hay que resaltar que el protagonista, que es Owen Cooper, Cooper, es su primera actuación en la vida. como ¿Qué entra. papel tan difícil para un niño? Sí. Ujú. Porque es un papel emocionalmente fuertísimo, Sí. con un montón de cargas diferentes psicológicas, Sí. que nada más que Impresionante. de verlo, a uno lo golpea como adulto. Así que para ese niño haberse aprendido esas líneas, haber interiorizado esos sentimientos, haberlo luego exteriorizado en su actuación, debe haber sido muy difícil. Sí, totalmente. Exactamente. Y bueno, ahora que comentas lo del cast, uno de los escritores de la serie también es parte del equipo de producción, es Stephen Graham, que es el que hace de el padre de Jamie. Que debo decir, si no es mejor que el niño, está ahí. O sea, qué tipo tan increíble. Sí. En el capítulo 4, él hace un derroche actoral que difícilmente lo puedes volver a ver en una Sí. serie. Sí, Es- coincido en que él es mi actor favorito después del niño, que obviamente no puede ser. Es magistral, ese niño es una locura. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ya podríamos pasar al peligroso territorio de los Exacto. spoilers. En- Entrar los al territorio de spoilers. Sí, Sí. va. Spoiler, Sí, o sea, spoiler, spoiler. si no la has visto y quieres ver, te ha interesado esto, lo que hemos comentado, pon pausa, vas a verla y regresas para Y- compartir tus opiniones con nosotros. De nuevo, como dijimos, son solo 4 capítulos. No es una cosa que... Correcto. O sea, Exactamente. entonces, vamos a ir capítulo 1. Vemos a un equipo SWAT reventando la puerta de una casa, metiéndose en el cuarto un niño de 13 años que se hace pipí y le dice, te vamos a llevar preso porque Por eres homicidio. presuntamente el asesino de una O sea, niña. yo te digo, o sea, si O sea. veo que un equipo de SWAT entra a las 6 de la mañana a mi cuarto, yo también me hago pipí, pues. O sea, Claro, es que Sí, sí, la sí. escena es fuerte, es muy Es intensa. una de las cosas más terroríficas que te puede pasar. Claro. Sí. Ojo, no sé cómo sean los protocolos al momento de ir a apresar a un menor de edad. Yo creo que está un poco exagerado. Pero no soy profesional, no soy experto en protocolos de atrapar Sí. asesinos. Ya que estamos hablando de... O sea, que vamos a hablar de cada capítulo y decir nuestra opinión al respecto. A mí me pasa que me parece que el primer capítulo es muy exagerado. Sí. En el primer capítulo, todo este asunto de tumbar la puerta de la casa, entrar con esa fuerza tan grande a donde el niño, prácticamente secuestrarlo, eso es, me parece a mí, ahora capaz que alguien que sepa de policía de Europa, porque eso recordemos que es en el Reino Claro. Unido, nos escucha y dice, ustedes son unos idiotas, eso es el protocolo, se hace por todos lados. Claro. A mí me parece que eso lo hicieron en la serie para Darle dar ese toque. Sí. un valor de choque altísimo. Porque Sí, entonces yo la también. serie empieza así y tú dices, oh, ¿qué está pasando? Pero es que inclusive eso es un desperdicio de recursos grandísimo, porque hacer esa redada cuesta mucho dinero.
y ese niño no iba a ir a ningún lado. O sea, Claro. ya una vez que ellos saben dónde está el niño y quién es, porque en ese momento estaban muy seguros de su culpabilidad, sencillamente Claro. ve a su casa y mételo preso. Y ya. Sí, ¿Para sí. qué necesitas 15 personas en uniformes con armas de fuego y tal, tumbando una puerta de una casa? Es completamente innecesario. Totalmente. Ahí concuerdo Sí. 100%. De hecho, en el primer capítulo, ya luego de que uno lo piensa, hay ciertas cuestiones que yo creo que sencillamente están ahí como que porque tienen que estar, pero no porque realmente cumplan una función. Por lo menos yo todavía estoy esperando que el abogado haga algo. Sí, A ver. No voy a defender que el abogado fue excelente porque fue un total mediocre. absoluto ¿ok? inútil. Pero lo mejor- Mediocre. Pero yo Mediocre. lo vi de la forma en que era un mediocre. O sea, creo que el personaje Sí, estaba lo pagado por el escribieron tal Estado, cual sí. para ser un mediocre. Incluso hay hay una frase que dice el papá en que el policía se acerca a él le preguntándole si ustedes tienen un abogado para ofrecerle a su hijo y él decía que no. Dicen, bueno, nosotros debemos darle la opción de ofrecerles el servicio de abogado sin costo, o sea, totalmente gratis. Y el papá dice, es que a veces lo gratis no es muy bueno que digamos. Entonces, Sí. ahí ya te da la introducción de que este abogado no lo va a hacer bien. Ya. Obviamente lo representa como un profesional totalmente mediocre. Un profesional no profesional. ¿sabes? Sí, bueno, de hecho, entre tantos researches, hay un canal de YouTube de un abogado que dice todos los errores que cometió el abogado ahí porque él pudo evitar, o sea, él habría evitado que el niño entrase a la cárcel. Sí, Ya. no hizo bien el trabajo. Imagínate. Para nada. Pero claro, Lo que pasa es que también estamos hablando, habíamos hablado de que cada uno de los capítulos tiene un tema, sí, y el tema del primero tiene mucho que ver con la brutalidad policial y la incompetencia de Correcto. ese sistema, de cómo ese sistema funciona Sí. mal y es muy cruel para la persona que se ve involucrada en el medio de este asunto. En este caso resulta que nuestro niño en cuestión es culpable, pero si tú eres una persona que no fuera culpable y de repente te encuentras atrapado en esta vorágine, te das cuenta de que no tienes recurso ninguno. Y Claro. ojalá que tengas dinero, y ojalá que tengas contactos, y ojalá que tengas algún conocido como que sea un buen abogado, porque si no, entonces eres sencillamente una hoja en este Ujú. remolino y te tienes que dejar llevar por lo que otras personas quieran hacer de ti. bueno, ya que lo hemos dicho directamente que el niño sí que es el asesino, la escena del video, pana. Porque Sí. claro, todo te está poniendo, toda esta brutalidad te pone para que tú te pongas un poco del lado del niño. Claro. Y que Sí. tú digas, pobrecito este niño. Pero es que luego ves el video como el chamo está apuñalando a la muchacha La muchacha, y se te exacto. cae el mundo. Eso es lo maravilloso del tema del capítulo, porque el tema del Sí. capítulo es ese, brutalidad policial. Entonces tú estás experimentándola desde que empieza hasta el final prácticamente, porque este video en cuestión lo ponen en los últimos 5 minutos del capítulo, Correcto. y ahí es donde chocas con realmente Lo hizo. el chamo es culpable. Pero que hasta este punto, hasta que no sabes que él es culpable, él podía haber sido tu hijo. Tú, claro. Ujú. Claro. Y realmente la serie hace eso buenísimo. Y Sí, después de que te lleva hasta ese punto de incandescencia sentimental que uno tiene, ¡tum! Te cortan completamente las patas y acaban con tus expectativas y dicen, no, pero es que ya va, era culpable sin lugar a dudas. Sí, exacto. No hay ninguna forma de que este Sí, niño sí. no haya apuñaleado 14 veces a esta niña. Bueno, aquí vuelvo a meter la mano por el niño, no por el personaje, por el actor. Estaba tan metido en el papel que incluso el lenguaje no verbal de él habla de mentira. Entonces, cuando el papá le pregunta, dime la verdad, tú lo hiciste, hay un pequeño gesto que es como una pequeña comisura, que uno sé como que todos los analistas de criminales y tal siempre dicen que eso es una especie de repensamiento antes de dar la respuesta. Claro. Y el chamito lo hace. Y Impresionante. la pausa, la pequeña pausa que hace antes de responder, eso también. Cuando uno está en esa situación, es que estás completamente negando algo que no puede ser, que no fui yo, que no fui yo, que no fui yo. Estás ¿Fuiste tú? acorralado. No, jamás, pero ¿qué estás pensando? O sea, es como que, ¿sabes?
no lo Sí. piensas, es automáticamente tú dices que no. Y el niño se queda así un segundo y luego le dice, no, no, no. O sea, hace esa misma reacción, pero se demora un Correcto. segundo en hacer, ¿sabes? El gestecito y tal. Sí. Sí. Y ahí uno Está, dice, "Hmm, Creo- está genial. Creo que el capítulo logró bien su cometido porque creo que el mensaje que, como dice Moya, abuso de poder por parte de la policía, la mediocridad de lo que es el sistema Del en sí, sistema. y algo que me impactó mucho, está muy bien logrado el guión en este capítulo, es que yo no sé si les pasó a ustedes, pero yo empaticé tanto con la familia y con la actuación del papá, que yo Sí. dije, que me sentí como el papá y decía, no, es que él no pudo ser. Y cuando muestran la escena de la computadora en donde ya tienes la evidencia, o sea, aquí no hay escapatoria, tú eres el asesino, a mí se me cayó el mundo. Yo dije, no, es que Total. no puedo creer. Y estamos hablando de un tema bastante fuerte cuando se trata de casos de asesinatos, cuando incluyes a menores de edad. Estamos hablando de un niño de 13 años que apenas no sabe todavía qué hacer con su vida, no tiene decisiones en la vida. pero no nos Incluye- adelantemos con la psicología del niño, porque eso es en el capítulo 3. No, Que la estoy vemos. hablando, Claro. no quiero hablar de la psicología porque eso justamente va en el capítulo 3. Sí. Pero personalmente creo que lograron bien el capítulo y está muy Sí. bien definido. Ok, algo que le explico a nuestros espectadores, ¿vale? El primer capítulo efectivamente va como del hecho, de la situación. Correcto. Los otros 3 capítulos van a describirnos el entorno del niño. Entonces, hay uno que es escuela. En escuela hablamos de sociedad, hablamos de presión social, tal. Luego la psicología, que hablamos de él, cómo él Ujú. entiende y comprende el mundo. Y por último, el último capítulo, que es la familia. La familia. Que no es tanto qué es lo que está pasando con la familia, sino que entiendas cuáles son, cuál es la dinámica de esa familia, cuál es el papel que juega cada uno. Y bueno, evidentemente, pues el proceso que están pasando, que es como que el mensaje principal. Entonces, vamos a pasar ahora con el segundo capítulo, que es la escuela, que es evidentemente uno de los puntos más calientes dentro del hábitat del niño para que pueda suceder lo que pasa, ¿no? Empezamos con el policía que está más papiado que no sé. Que Thor. Que Parece Henry un Cavill. superhéroe. Yo cada vez que veía al tipo con sus camisetas así de Capitán América de 2 Yo, tallas menos, yo Sí, Yo sí, te sí, digo una sí, cosa, sí. yo cuando Señor, veía, yo no vístase yo bien. no lo veía a él. Yo no lo veía a él. Los Yo pedazos. veía los beats. Yo dije, se va a romper esa camisa. Sí, en cualquier total. momento. Ese tipo tomaba agua, así se rompía la camisa. Exacto. Impresionante. Qué papillado estaba. Sí. Ok, Pero el bueno, segundo ese no era el capítulo punto. empieza como que los 2 oficiales al mando del caso yendo a la escuela donde estudia este niño y tienen a una profesora que los va como que llevando a las personas claves, ¿no? Sus mejores amigos, los amigos de la niña asesinada, profesores claves. Y lo primero que se ve es que el colegio es un desastre. O sea, Sí. que ahí no hay ningún tipo de regla, no hay disciplina. Estamos visualizando en este capítulo una realidad de lo que es la educación hoy en día. Y un poco más adelante voy a comentar una anécdota de una educadora. ¿Ok? Estamos hablando de una etapa muy real hoy en día de lo que es la educación y lo que es la falta de respeto hacia tu educador, hacia el adulto. ¿Ok? Aquí vemos muchas escenas en donde los chicos, estos alumnos de distintas edades, estamos hablando de niños de 10 años hasta jóvenes de 15, 16 años, en donde hacen lo que les da la gana. En medio de una clase están con el teléfono, están hablando entre ellos. Insultan a los profesores. Directamente sí. insultan a los profesores. Hay una escena en donde los policías están caminando entre los pasillos y se ven las aulas. Tú ves y escuchas a los profesores no insultando, sino llamándoles la atención a estos alumnos. Y ves alumnos insultándoles y faltándole respeto a los educadores, que solamente están pendientes de ser cool, de estar pendiente de una red social, de hacer una tendencia y cero interés en la parte educativa.
hay un estudiante que le manda a gritar, manda a callar a la Anda a profesora. callar a la profesora. Mira, a mí, no tanto a las profesoras. Yo le llegaba a gritar a una profesora mía y es que mi mamá me castigaba hasta que yo fuese mayor Es que lo ella. es lo que estábamos hablando por chat. En nuestra época, mira, y yo voy a hablar como si fuese una vieja, no me importa. En nuestra En época, mis tú le tiempos. En mis respondías, tiempos. tú le respondías a un profesor. Eso era sanción, notificación al representante y la regañada que te iba a dar tu Y padre firmar en el la libro de casa. vida. Y firmar el libro de vida. Firmar el Bueno, libro eso de ya vida. es Aquella Sí, sí, sí. sentencia de Eso por sí. vida, porque era el libro de Total. vida, ¿no? Sí, sí, sí. Esa Exactamente. mancha que Y- iba a estar en tu currículum después cuando pidieras trabajo. Sí, sí, sí. Exactamente. Y Pero suspensión. funcionaba. El terror Sí, sí, psicológico sí, 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 funcionaba. sí, sí. Sí. Porque uno. Y cuidado la expulsión o suspensión Sí. del alumno. No, Sí, claro. aquí, olvídate. Y No, no, no. y de verdad que es bastante preocupante, porque yo creo que este fue el capítulo que más me impactó y me dejó con la piel totalmente erizada, porque es una realidad muy preocupante. Porque hablamos de Yo- sociedad. Exacto. Dentro de este problema, yo hablé con una amiga que es educadora. Yo le dije, mira, ¿escuchaste de esta serie de Adolescence de Netflix? Me dice, Constanza, sí, la vi. Yo le dije, ¿qué opinión me puedes dar referente a lo que es el segundo capítulo, lo que es ese ambiente escolar? Y me dice, no está para nada lejos de la realidad. Y aquí me voy a meter en un tema un poquito quizás político, y es que hoy en día en algunos países, hay mucha defensa hacia los alumnos, ¿ok? Entonces, si el profesor o el educador, por mucho que le alce un poco la voz, el educador va a tener problemas. Ya. ¿Sí? Entonces, hay una sobreprotección hacia el alumno. Ojo, no digo que el educador tenga que insultarlo, tenga que levantarle la mano, no. Pero hay un miedo en referencia a los educadores de que no pueden regañar o llamarles la atención a estos alumnos, porque pueden salir perjudicados del educador. Sí. Pero yo creo que la falta de respeto que te ponen en esa serie es más sistemática que eso. Porque fíjate que hay algunos profesores que sí le están gritando a los alumnos. De hecho, hay un momento en que le pasas por al lado y hay un profesor que tiene puesto al alumno así en la pared y les está gritando, les está diciendo, ¿cómo es posible que no se quede? Es verdad. Pero es que tú te das cuenta de que los alumnos no tienen el más mínimo respeto por nada de lo que está pasando ahí. Ujú. Ni respetan a las personas que se supone que los están educando, ni respetan a la autoridad, porque llegan los policías a hacer preguntas y los tipos les corren a los policías, los insultan. Hay una escena donde una de las niñas a la cual están Sí. están La interrogando, mejor amiga de la insulta que al es policía y víctima. le dice que no le va a decir nada y tal. ¿Cómo es posible que ellos... Lo que me parece a mí es que están en un nivel de soberbia, Es de la palabra. engreimiento, en Ya. el cual se creen invencibles. Y Sí. a esa edad, sin recursos y sin conocimiento, son lo contrario de invencibles. Somos muy vulnerables a esa edad ante cualquier tipo de estímulo. Pero entonces imagínate que una persona ya en ese punto tenga ese nivel de soberbia, cuando crezcas, ¿qué es lo que te va a pasar? Claro. ¿En qué Exacto. te vas a convertir? Ujú. Total. Hay una escena, hay un profesor en particular que entrevista el policía, que es no me acuerdo el nombre del personaje, sinceramente, pero es cuando ocurre un simulacro de incendios y lo llama y le pregunta acerca ¿cómo es que se llama? Jamie. 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 De Jamie. El personaje principal es Jamie. El personaje principal es Jamie. Y le pregunta acerca, porque era su profesor de historia, porque la materia favorita de Jamie era historia, y justamente lo entrevista, y le quería preguntar acerca de cómo era su rendimiento, cómo era él, cómo se sentía, y el profesor le dice, yo soy un simple profesor que tengo que enseñar, yo no tengo por qué preocuparme de los problemas de los alumnos, y se va. Que eso es un error. Pero- Eso es un error porque yo Eso estudié fue educación, impactante. o sea, yo estudié pedagogía. Tu trabajo no es solo enseñar historia. Tú tienes que enseñar habilidades para la vida a través de tu materia. Sí, pero también conocemos profesores de todo tipo. ¿Y cuántos profesores realmente, Juan, se hacen eso en la vida?
Pocos. Yo debo decir Los que que tienen lo hacen vocación. son maravillosos varios. y uno se acuerda de tienen ellos el vocación. resto de la vida. Correcto, Los correcto. que tienen Pero vocación. son pocos. O sea, hay muchísimos, millones de profesores mediocres en el mundo. No, yo debo decir que tuve la suerte de tener, tanto en el colegio como en la universidad, tener Sí, varios. igual yo. Pero sé que no es lo común. Yo tuve varios profesores buenos, sin duda, y a los cuales les agradezco muchísimo. Ujú. Pero por cada bueno tuve 3 que no servían para nada y que eran de los que siéntense ahí y copien del libro para el cuaderno por 1 hora y media mientras yo me corto las uñas. Sí, sí. Yo en la universidad eso los tuve así a saco. Y en la universidad. A mí esa escena de la que estamos hablando me deja una cosa interesantísima, que es que a mí me da la impresión de que el profesor estaba perdido. O sea, el profesor estaba completamente resignado. Sí. Cuando el tipo le dice, mira, pero tú no sabes nada de tu estudiante, y él le dice lo que le está diciendo Constanza, uno ve que el tipo está resignado, le dice, pero es que Sí. yo solo soy un profesor, ¿qué voy a hacer? Hay un momento en que le apunta hacia los niños y le dice, con estos niños, ¿qué puedo hacer? O sea, es como que Ya. este es un profesor joven que quizás llegó a dar clase aquí hace 1 año y medio, 2 años, y se ha conseguido con esta jungla y no tiene recursos ni pedagógicos ni reales Ya. para afrontar este problema, ni para echarlo Total. para atrás. Entonces no sabe qué hacer y está rendido. Sí, es que muchas veces te come. Pero es que Eso tú Por sí te te das cierto, ese es el cuenta- tema del segundo capítulo, ¿no? come. Correcto. Pero te das cuenta que él es una representación del profesor sin vocación. Pero tú ves otros profesores dentro de este capítulo que tienen la vocación de preocuparse La por los guía. alumnos. La La que los está profesora- guiando. Y la profesora que estaba con la amiga Con la de La amiga, amiga, correcto. la profesora de pelo rubio. con la amiga de Sí. la asesinada, que es una profesora que se nota que está ahí Hay un- preocupándose por la muchacha, conoce de hay su un vida, contraste conoce de grande sus ahí. amigos, etcétera. Ujú. Correcto, sí. Exactamente. Esa es verdad que sí. Y otra cosa que es muy importante de este capítulo es ver cómo es la dinámica social de ellos, en donde hay mucho bullying, hay mucho popular, hay mucha chica que si no lo es y tal. Y a esto le sumamos el tema de las redes sociales, que el policía estaba tan perdido como nosotros. Ya. Y esto es una cosa importantísima de lo que hay que hablar. Sí. Y Sí, hay me que parece a mí hablarlo. que es realmente lo más polémico de este capítulo y del tema que afronta este capítulo. Que es que estamos, o sea, nuestros adolescentes o nuestros niños están viviendo en un mundo tan hostil en ese sentido y es en el momento en el que son más vulnerables. Uno Ujú. diría, mira, el acoso en redes sociales es algo que, bueno, nada, vuélvete más fuerte, no le prestes atención al acoso en redes sociales y sigue con tu vida, después el colegio es un momentico y eso ni te vas a acordar más tarde. Pero es que el colegio y toda esa edad es el momento donde somos, que ya lo hemos dicho, más vulnerables, el momento en el que estamos aprendiendo cuáles son las dinámicas sociales del mundo en el que nos vamos a enfrentar y esa es la razón más importante por la cual un niño debería ir al colegio Correcto. y no aprender solo en la casa enseñándole un tutor particular. Porque las dinámicas sociales hay que aprenderlas. Hay que Efectivamente. entender que vas a estar, cuando salgas al mundo, te van a lanzar en un cuarto donde estás con un montón de gente que tú no conoces y tienes que aprender a sobrevivir ahí. Pero Ujú. si entonces estás siendo sistemáticamente víctima de acoso, esa vida se te vuelve un infierno y no Sí, claro. aprendes nada, no aprendes las dinámicas sociales porque tú no sabes qué estás haciendo ahí ni por qué. Te parece que estás siendo castigado. Te parece que estás efectivamente en un infierno. Sí, y hoy en día es peor porque aquí estamos incluyendo lo que es el tema de la tecnología. En nuestra época, los que sufrieron de bullying, bueno, yo sufrí de bullying, o sea, el bullying me lo hacían Yo en también. el colegio y ya está. Yo en mi casa estaba tranquila y bueno, no existían redes sociales. Ahora empieza el bullying en el colegio, en el liceo y te continúan haciendo bullying dentro de las redes sociales y dentro Hay de un internet. momento que le pregunta la psicóloga al niño, ¿y tú por qué tienes Instagram si dices que no te gusta? Y el niño la ve con aquella incredulidad, así como que, Sí, de- ¿qué? ¿Cómo no voy a tener No. Instagram? O sea, me No, estás no, no. diciendo que no tenga vida social, que yo no existo, Claro. que no sea una persona para esta gente. Porque si no tienes las redes sociales del momento, literalmente dejas de existir. claro. Espérate, hay una parte que dice, bueno, pero es que tú no tienes Facebook. Y el niño dice como que, Facebook. Ah, sí. Y yo, Ahí me sentí yo tan viejo. Yo Sí, sé que sí, 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 sí. ya, Este, está bien. Bueno, de hecho es que se nota porque el policía está ahí dando palos al agua pensando que el niño era amigo de la muchacha que asesina. Pero resulta, porque
resulta que el policía casualmente tenía un hijo, que el hijo le dice, mira, papá, estás meando fuera el perol, las cosas son así, no eran amigos, estos mensajitos son ciberacoso a Jamie. La cuestión de la simbología, de que cada uno de esos emojis son un código. ¿Cómo es la cosa, Constanza, que tú habías Ya. visto acerca de eso? Sí, Lo que pasa es que en ese capítulo hay, cuando es el hijo del policía le explica, mira, tienes que mirar más allá de lo que tú realmente ves. Y le empieza a mostrar los mensajes, los comentarios en base a una foto que se publicó y empezaron los comentarios. Y resalta mucho el tema de los emojis. Y el papá dice, ya, pero son emojis, ¿qué mensaje me puede dar esto? Bueno, este emoji representa esto, más esto representa esto, y este es el mensaje que da. Yo cuando vi esa escena dije, yo tengo que investigar acerca de esto. Y yo le pregunté, yo hice una mini investigación, le pregunté a una La amiguita, periodista. una Sí, amiguita, exacto. aproximadamente de unos 18, ya está llegando 18, 19 años, pero adentro de ese... Básicamente la edad de la serie, o sea, etapa, porque de ¿ok? esa misma Ujú. generación. Y yo le pregunté, mira, ¿cómo se comunican ustedes hoy en día, por ejemplo, ya sea por WhatsApp, ya sea por redes sociales? Te lo explico, te lo voy a explicar de esta forma. Ustedes se comunican mucho por emojis. Y ella me dijo que sí. Y dice, sí, nosotros, o sea, yo por lo general o con mis amigos, con mi entorno de amigos, tenemos ya códigos, mensajes internos de lo que representa cada emoji. Entonces, cuando tú haces una combinación de ciertos emojis, es un cierto mensaje. Yo me quedé loca. Entonces, no digo que todos, no todos se comunican de esta forma, porque Freddy comentó que vio como una entrevista de que jóvenes de 20 años dicen que los emojis son para gente vieja y no sé qué, pero a mí me importa saber si realmente esto pasa dentro de los adolescentes. Sí. Y es así efectivamente, pero A ver, es como que le dan el significado propio dentro de tu círculo de amistad. yo me Dice, ya, imagino que eso de los significados de las combinaciones, que si la píldora con el guisante y tal, es como cuando nosotros poníamos el OL, el feo, ¿sabes? Cosas así. claro. A ver, el slang y el léxico de cada una de las comunidades ha existido de toda la vida. Correcto. Lo Sí. increíble aquí es las connotaciones que tenían, porque los tipos estaban hablando de conceptos de los cuales obviamente no entendían el 99%, como por ejemplo que si alguno de ellos era un incel o no, que si Ujú. alguno de ellos, Sí. que si el 80% de las mujeres querían al 20% de los hombres. O sea, Sí. son toda una cantidad de conceptos que se nota que solamente los han escuchado en internet y la Correcto. cuestión de escuchar campanas y no saber dónde, porque ninguno de esos niños tiene idea de las implicaciones sociales de todo eso que están manejando. Pero entonces, a través de todo eso, de todo ese slang que estaban utilizando con sus emojis, pues resulta que eso estaba rigiendo su vida. Y si estabas de acuerdo o no con esas cosas, definía el tipo de persona que eras dentro de la sociedad de ellos, tanto así que para uno fue tan Determinante. el bullying que mató a la niña. Correcto. Exacto. Entonces yo creo que y la otra cosa que se ve, una foto de la niña circuló, una foto de la niña topless, circuló por el colegio. ¿Cómo pasa esto? Esto antes jamás hubiera sucedido, pero ahora pasa porque es muy fácil, es muy accesible para todo el mundo, porque entonces la niña le manda a su novio o al chico con el que quiere salir esa imagen y si a él se le ocurre, la distribuye. Correcto. Y ahora la va a tener todo el mundo. bueno, Cuando yo el, creo que cuando el justo policía ahora, llega al colegio, una cosita para para pegarle el último clavo a esto. Cuando el policía llega al colegio en una investigación que se supone que no sabía nadie, todo el colegio sabe qué fue lo que pasó. El policía al principio lo dice un par de veces. Bueno, pero es que ustedes no se supone. Y los chicos le dicen, pero es que todo el mundo sabe que Jamie está preso, todo el mundo sabe qué fue lo que hicieron para meterlo preso y todo el mundo sabe a quién mató. Y es como que bueno. que, de hecho, la mejor amiga de ella no le dice nada porque es como demasiado obvio. ¿Sabes? Entonces yo creo que todo lo que hemos hablado viene perfecto para el capítulo 3. El capítulo 3 es la visita de una psicóloga
que como Jimmy es muy pequeño para entrar a una correccional, lo mandan a un centro, vamos a llamarlo psiquiátrico. Centro de entrenamiento le Sí, dicen. un centro de entrenamiento. Entonces, para evaluar la condición mental del niño, le mandan una psicóloga. Esta psicóloga, debo decir, que hace una masterclass de cómo debe hacerse una entrevista. Ella utiliza algo llamado mayéutica socrática, que es hacer una serie de preguntas que no tienen demasiada relación la una con la otra, pero que al final van a dar con la idea de lo que realmente estás buscando. Así que para poder hacer esto necesitas tú mucho estudio y saber cómo una cosa va a llevar a la otra. Pero en esta entrevista con el niño hay muchas cosas que salen a relucir. De hecho, yo creo que este fue el capítulo que más me impactó a mí, porque mientras el niño hablaba, para los que no sepan, yo no estudié psicología propiamente, pero sí mi rama de la pedagogía tiene mucho de psicología. Yo soy orientador. Entonces es una mezcla como entre psicología y socioantropología. Yo estudié mucho del DSM-5 y se ven cómo el niño tiene actitudes de trastorno borderline, trastorno de la personalidad histriónica trastorno histriónico de la personalidad y trastorno de la personalidad narcisista. Si tienen chance, googleenlos. Cuando vayan a ver la serie, cuando vean el capítulo 3, vean cómo casi todos los ítems de cada uno de estos trastornos se cumplen. O sea, está muy bien estructurado. Entonces, esto sí, no es algo que sea mío, pero en este capítulo lo que se ve es esa lucha entre el yo niño y el yo adulto, que es lo que sucede en la adolescencia. Solo que si a eso le metemos la presión social de la escuela, le metemos la contaminación de Internet, una familia que en el capítulo 4 básicamente lo dicen, dejaba que el niño se metiera en su habitación todo el día a meterse en Internet sin ningún tipo de regulación, llegan a esto, a lo que está pasando aquí. No es psicopatía. Ya, y es terrible como uno ve que da la impresión de que el niño no entiende bien que hizo algo mal. O sea, entiende lo que hizo, porque es lo que tú dices, no está loco. No tiene la impresión de que no la mató. Sabe que la mató, pero no entiende bien el hecho de que, o sea, cuál es la profundidad y la gravedad de haber matado a una persona. Aquí nos vamos con un tema que igual es complicado porque esto es algo que sí se ha visto anteriormente en la vida real, que son un par de asesinatos de un sujeto que fue como que el que empezó con el tema de los incels. Y estos incels sí que han teorizado dentro de una serie de blogs, de foros y demás, en donde ellos dicen que lo del 80-20, para explicarlo, es que el 80% de las mujeres se fijan en el 20% de los hombres. Que ya te digo yo que eso es falso. O sea, no, me crucificarán, pero... Exacto, son una serie de conceptos tontos, mal explicados y poco... correcto, sin y sentido. poco investigados. Efectivamente. Entonces, ellos hablan de asustar, porque el niño incluso lo dice, que él quería asustarla. Ellos hablan de asustar a las mujeres para que sientan que tienen la necesidad de tener a una persona masculina a su lado. A su lado. Claro, ¿cuál es el problema? Que tú eres un niño de 13 años. O sea, no eres no eres tu papá. No eres un hombre hecho y derecho. ¿Sabes? De momento, tú con 13 años, pues estarías interesado en tus estudios, en ir al colegio, en sacar buenas notas, en hacer algún deporte, en jugar videojuegos, ver una película, no en si puedes reproducirte o lo que sea. Entonces, en esta lucha, que realmente psicológicamente, cuando un niño está pasando por el proceso de adolescencia, se encuentran ese niño que en su casa está viendo comiquitas
pero en la tarde está hablando de alguna película pornográfica con sus amigos. Porque es así como, yo socialmente soy hombre y tal, pero en casa todavía tengo un osito de peluche en mi cama. ¿Sabes? Porque se están encontrando esos dos puntos. ¿Tú crees, Juanse, que este tema, esta influencia de las redes sociales hace que estos preadolescentes, estos que van camino a la adolescencia, se salten esas etapas? O sea, Sobre todo la influencia de... O sea, las redes sociales tienen mucho efecto, muchísimo efecto. Y sobre todo que los influencers son gente grande. Es difícil ver un influencer de 15 años. O sea, el influencer que tú vas a ver, decirte una Lola Lolita, es una tipa hecha y derecha con sus 20 y pico de años, con sus senos y tal, y haciendo los bailes que hacen en TikTok y toda la cosa. Ves a un Ibai que tiene sus 30 años bien montado, con un equipo, la velada, las peleas, la cosa, y comiendo y tal. Ves a un Rubius que está fumando en directo, bueno, vapeando en directo. ves a un Gicólogos para Normi, aquí de casi 40 años, que Hablando de Blancanieves. Nuestro público no es los niños, la verdad. Correcto. bueno, tenemos público joven, no de 18, 17, pero de 23, 24 años. Bueno, pero esos son personas ya, hombres hechos y derechos. Bueno, pero son más jóvenes que nosotros, olvídate ese pedo. Hay mucha gente más joven que nosotros, Constanza. Sí, Sí. mucha. Bueno, Sí. el punto es que sí tiene mucho que ver el tema de las redes sociales y tiene mucho que ver en dónde te estás metiendo tú en Internet. Porque hay muchos foros, muchos blogs y demás de libre acceso que no necesitas tener ningún tipo de cuenta de mayores de edad para poder sentarte a leer cualquier estupidez que ves en Foro Coche. Juanse, Roblox es un juego para niños. Y dentro de Roblox hay casinos montados. There you go. Casinos. Literalmente la gente construye en Roblox un casino, porque Roblox tiene una moneda que tú puedes comprar y para tener tu moneda dentro del juego y la compras con dinero de la vida real. Entonces la gente entra al casino con la moneda que han comprado de Roblox, hacen todo lo que quieran hacer y después cashean de nuevo. Y es como que, ¿cómo esta cosa puede existir? Y eso es para niños. Un niño Sí. juega Roblox normalmente y de repente cae en este mundo. Y eso es por dar solamente un ejemplo de todas las cosas que pasan. Ojo, y la culpa no es de los videojuegos. No. La culpa es del usuario, la culpa es de los padres que no ponen atención, la culpa es de los padres que le dan No dinero ponen para meter en filtro. Roblox. Pero es que, Claro. yo creo que hoy en día casi tampoco es de los padres, porque, bueno, vamos a llegar al capítulo 4 y vamos a hablar de qué pasa con Sí, los padres. Porque es que qué brutal como todo se va hilando para llegar Claro, al buenísimo. capítulo Es que, 4. a ver, el guión de la serie está muy bueno. Sí. El capítulo 4 pasa un año de este suceso y es el cumpleaños del padre. Vemos a la familia, bueno, contenta, tratando de celebrar, pues como pueden, ¿sabes? Con ganas de echar para adelante, de ir al cine. Y resulta que el padre, cuando sale, ve en el carro que le grafitean pedo, como de pedófilo. Esto lo revienta. Y con todo y eso, pues ellos dicen, mira, vamos... La palabra es nonce, que yo lo busqué porque no la conocía, y es como un slang británico para alguien que está acusado de problemas sexuales. Bueno, la traducción era de pedofilia. Pues. Ya. Bueno, estos pasan una serie de cosas, pero una de las cosas que llama la atención es cómo la familia, el estado emocional de la familia depende del estado emocional del padre. Esto es algo que es muy típico en familias muy tradicionales. Esto tiene un nombre. Creo que lo tengo apuntado por aquí. Porque claro, yo dije, vamos a hacer un capítulo, me voy a poner aquí. La cosa es que tenía 5 páginas de anotaciones y las reduje a 2. Déjame ver si lo tengo por aquí. Sí, lo que pasa es que esta familia está basada, es una familia de clase obrera. Las clases obreras, el que, digamos, toma las decisiones y es el que es el sustento de la casa es únicamente el padre. Correcto. Se llama familia relacional, en donde el centro de la familia es el que va a dictaminar cómo se sienten todos. Okay. Y es algo que, de hecho, en muchas películas británicas lo vemos. O sea, creo que es algo como muy típico de las familias obreras de allá. Entonces,
vemos a un tipo que evidentemente está muy molesto por toda la situación y él todavía dice, bueno, vamos para allá. Y tú ves que la hija de él y la esposa de él están como pero de verdad tenemos que salir. O sea, con esto vamos a quedarnos en casa mejor. Y con todo y eso el tipo, no, por mi santo, vamos para allá. Sucede una serie de circunstancias que, debo decir, técnicamente el capítulo es una delicia por cómo tienen que montar la cámara, pasear la cámara dentro de la casa. De este plano, cambiar. de este plano secuencia de lo que Uf. estamos hablando, este capítulo lo hace por 10.000, porque entonces esta secuencia involucra. Primero están en la casa, luego tienen que salir de la casa, montarse en los coches, llegar al sitio donde van. Hay un conflicto ahí donde hay ajetreo físico y tal. Luego vuelven al coche. Todo eso, el mismo plano secuencia. Correcto. Dificilísimo técnicamente. No, de hecho, una cuestión que me pareció maravillosa es el padre sale de la casa y está la camioneta perfecta con el graffiti. Él entra a la casa a buscar el abrigo y cuando entra, la cámara lo está enfocando a él y luego la cámara se pone sobre como un pedestal y está grabándolos desde afuera a ellos tres dentro de la camioneta. Resulta que para poder hacer todas las tomas de la camioneta, había un tipo montado en la parte de arriba de la camioneta que en lo que salía de plano, él se iba y ponían otra camioneta que estuviese vacía. Claro. Cuando volvía, cuando ya la camioneta se veía y ahora ellos tenían que entrar en la camioneta, filmaban al tipo, qué sé yo, tirando una bicicleta, ahí cambiaban la camioneta con la que tiene las 8 cámaras por dentro y el tipo conduciendo arriba. O sea, una cuestión milimétrica. Espectacular. Vale, retomamos. El padre, ellos van a regresar del Home Depot, bueno, de la ferretería a donde fueron, y ocurre la llamada. Sí. Un año más tarde, el día del cumpleaños del padre, el niño que nunca quiso comunicarse con su madre, o sea, evidentemente fuera de cámara lo habrá hecho, pero en cámara que están saliendo pues las cosas como importantes, él quiere hablar a solas con el papá y le confiesa que se va a declarar culpable. Porque después de un año, evidentemente, ya él sí racionalizó que, evidentemente, ese susto conllevó a la muerte y el problema de matar a alguien es que tenga que estar preso. Y generó el sentimiento de culpa. Correcto. Que, volvemos a la cuestión, él se demoró un año en darse cuenta del problema en el que está metido. Porque hasta ese punto lo había estado en negación. Siempre que le decían, ¿por qué hiciste tal cosa? Él decía, es que yo no lo hice. Pero enfrentado con la obvia realidad de que ellos ya saben que lo hiciste. Correcto. O sea, es la cosa de los niños, de que los agarras con la mano metida en el frasco de galletas y todavía te dicen, no, yo no agarré ninguna galleta, así con la galleta en la mano. Pero te estoy viendo, o sea, es obvio que lo hiciste, pero no te enteras, como niño todavía piensas que te puedes salir con la tuya, porque lo que has hecho no está tan grave. Bueno, pero es que vamos a rebobinar solamente un poquito en el capítulo 3, que ya es la escena final en donde ya la psicóloga saca el diagnóstico de lo que él tiene y tocan el tema del asesinato. Y Jamie dice algo que a mí se me pararon los pelos y yo le escribí a los muchachos y le escribí a Juanse, esto es impactante. Él no sabía reconocer lo que era bueno y lo que era malo. Él mató a una chica, pero no lo consideró así como 100% malo. ¿Por qué? Porque los otros chicos que acosaban a esta niña podían haberla abusado, o sea, pudieron haberse sobrepasado de ella, abusado de ella. Y dijo, yo no haría eso. La apuñalé, pero yo jamás le hubiese hecho eso. Por ende, yo no soy tan malo. Correcto. Heavy. Claro, es una distorsión de la realidad impresionante. Heavy. De hecho, una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, volviendo un poco al capítulo 3, cómo un niño de 13 años tiene conciencia de que de repente una mujer que esté emocionalmente más baja es más vulnerable para poder salir con él. Cuando ni siquiera te gusta, porque él lo ha dicho, Sí. ni siquiera le gusta. Sí, te O sea, plantea la vaina de que tenía la presión social de que tenía que tener una novia, ¿no?
Claro, claro. O sea, es impresionante. Y otra cosa que debo decir, el niño a lo largo de la serie, bueno, en el capítulo 3, vemos que tiene una serie de explosiones emocionales. Y en el capítulo 4, vemos que el papá tiene las mismas explosiones emocionales. Sí. Entonces, una persona que logra, o sea, que ve en casa eso, y de hecho, para él, su figura de hombre es su padre, y que el padre no sabía cómo lidiar, cómo llevarlo de la mano hasta la adultez. La única forma fue llevarlo a jugar un partido de fútbol donde era tan malo que más nunca lo llevó. ¿Sabes? Es como, bueno, y ves la carencia. Sin embargo, no podríamos decir que la culpa es del padre. Sí, aquí hay un tema que tocan dentro de lo que es el ambiente familiar, que es cuando ellos suben a la habitación y la mamá y el papá hablan, que están totalmente destrozados por la decisión que toma el hijo. Y aquí tú sientes, y no solamente sentirlo, es que lo dicen. Somos nosotros los culpables de por qué él hizo eso. Debimos haber sido más precavidos, debimos estar más presentes de lo que él estaba haciendo detrás de su cuarto. Y ahí empieza el sentimiento de culpa por parte de los padres. Y esa conclusión que te plantea la serie es maravillosa para toda la serie, porque nos llega a la conclusión que puede tener uno como espectador también, y es, ¿los padres fueron o no culpables? Pero suponiendo que digas que sí lo son, ¿qué pudieron haber hecho diferente? Claro. Estamos en un punto, y ese es el tema del capítulo 4, la impotencia de los padres frente a lo que estamos en este momento sintiendo, lo que estamos. Yo el niño de 40 años, frente a lo que están sintiendo los niños en este momento, intentando atravesar este mundo de internet, de la sobreinformación, de las redes sociales. Claro. Y la impotencia que tienen los padres. ¿Qué pueden hacer los padres? La madre le decía, ay, él estaba hasta por la noche en la computadora y yo le decía que se fuera a dormir. Debía haber hecho más. ¿Pero cuánto es ese más? Patearle la puerta, quitarle la computadora. Si le quitas la computadora y le quitas los electrónicos, después cuando él llega a la sociedad mañana, al colegio, a sus amigos, a no sé qué, entonces es un paria. Porque ellos tienen todas esas herramientas y él necesita tenerlas. No. Lo que necesita también es poder lidiar con ellas. Pero lo que tú le digas, o sea, hoy en día los padres están tratando con el muchacho menos tiempo del que el muchacho está aprendiendo por sí mismo, con internet y con todo eso. Es muy difícil afrontar esa situación. Y esa parte también te muestra la brecha generacional que cada vez se hace más grande. Sí. No entendemos cómo se comunican con los emojis de esa forma. El policía no entendía ni siquiera cuál era el conflicto que tenían los muchachos, porque a pesar de que veía el mismo post de Instagram que su hijo, el hijo entendió los códigos sociales y el policía no. Los padres no entendían qué estaba pasando con el hijo. De repente el hijo va y mata a una gente y los padres dicen, pero ¿cómo pudo ser? Hay una pregunta importante cuando ellos se hacen esta interrogante de qué hicimos mal, qué fue lo que nosotros fallamos. Hay una escena en donde la hija viene, está bien vestida por su papá, etcétera, o sea, hace un acto muy bonito hacia su papá, y el papá le dice a la esposa, ¿cómo la criamos a ella? Y sabes y ella le dice, igual como criamos a Jamie. De la misma forma que lo criamos a él. Es que ahí está la respuesta, porque la gran pregunta que se está haciendo todo el mundo es, ¿de quién es culpa? Y la única respuesta es que es multifactorial. Sí. Que no es culpa fácil. Claro, no es culpa de la escuela, no es culpa de las redes sociales, no es culpa de los padres, no es culpa enteramente de él. Es que todo afecta para que se diera. Hay una cuestión, para sazonar un poquito el tema del guión. En los procesos de duelos hay algo que se llama desplazamiento, que es algo que me llama mucho la atención, que es esto típico de cuando una persona fallece y deja una medallita, deja, qué sé yo, una camiseta, que la persona agarra la camiseta y le habla a ese tótem. Y básicamente la última escena es el papá que agarra un peluche, que es ese yo hijo. A mí eso me mató. Ese yo hijo le habla como si fuese el niño.
O sea, y eso es lo que se llama desplazamiento. Y es típico en los procesos de duelo, en los procesos de pérdida. Es decir, ese padre sintió en ese momento que su hijo se murió o que su hijo se perdió. Entonces, eso, nada, déjenos en comentarios, no olviden seguirnos, compartir con todos tus seres queridos y nos vemos en la siguiente. Oye, Vean más series. Chao.